Muy buenas noches, bienvenidos. En estos momentos iniciamos con una emisión más de Periodismo en Plural. Y hoy el tema son migrantes. Obviamente, mucho tiene que ver estas declaraciones que escuchamos la semana pasada por parte del presidente municipal de que anunciaba una oleada, una caravana de migrantes que podrían llegar para el 10 de mayo próximo, era lo que decía el presidente municipal. Y luego con el elemento de esta relación que está muy débil o muy delicada entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, con el gobierno del estado de Chihuahua. Y por eso es que invitamos esta noche pues a las personalidades, a los funcionarios, a la gente que sabe de este tema. Así que permítanme inmediatamente darle la bienvenida a Santiago González Reyes. Él es el director de Derechos Humanos del municipio, quien se encarga de este tema, ¿verdad? En lo particular. Así es, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, Santiago. Eduardo Sáenz Frías, él es el visitador titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Al contrario, gracias por estar aquí, gracias por venir y darnos su tiempo, pues para tratar de entender esto. Pero, ¿qué les parece si antes de entrar con el tema, con el meollo del asunto, que es otra caravana de migrantes, es para empezar? A veces no entendemos bien cuál es la ley y además cuáles son los tratados internacionales que existen donde se tienen que cumplir con ciertas condiciones. Y me refiero, y es la pregunta directamente, al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Ciudad Juárez, para que nos explique, por favor, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado mexicano y los ciudadanos para con los migrantes. Bueno, el gobierno mexicano tiene la obligación de velar por la protección a los derechos humanos de estas personas que están en contexto de movilidad. Y dicha protección pues la vemos en la propia Constitución, que establece que estos ciudadanos, por el solo hecho de estar aquí, obtienen el beneficio de ciertos derechos y no podrán limitarse más que las propias disposiciones que establece la propia Constitución, ¿verdad? Esto trae consigo que surjan bastantes obligaciones que tiene el Estado respecto a estas personas en el sentido de la protección y estricto respeto a sus derechos humanos. Y eso significa que cuando ellos llegan particular o en grupo o en caravanas, ¿qué es lo que tiene que hacer México? Es que independientemente de que se les dé en grupo en caravanas, o sea, la persona por sola tiene ciertos derechos. No se nos debe olvidar que estas personas vienen en un estado de vulnerabilidad. Son individuos que son, que por el solo hecho de estar aquí ya tienen que velar, el Estado vela por proteger sus derechos, independientemente de establecer, y no la autoridad migratoria, establecer si estos pueden verificar, y esa verificación traer consigo una posible declaración o establecimiento de que no se cumple con los requisitos para poder estar en el país. Sin embargo, en el camino de esto viene una serie de protección a los derechos humanos que se debe hacer sobre las personas. O sea, en el momento en que llegan, por ejemplo, si vienen del sur a la frontera con México, ¿cómo debe de ser el trato? En principio, estas personas traen una serie de protección hacia ellos. Sin embargo, no se liberan de la posibilidad que la autoridad migratoria pueda verificarlos. Y al verificarlos, se establezca que ellos no cuentan con una legal estancia en el país, puede ser que inicie un procedimiento administrativo en materia aduanera en relación a estas personas, ¿verdad? Entonces, tal situación se lleva consigo de que los pueden llevar a verificar a las estaciones migratorias y, de acuerdo a las características propias de cada uno de los casos, establecer si esa estancia en el país se puede considerar como regular o, en su caso, iniciar un procedimiento en materia migratoria, ¿verdad? Que puede traer consigo la deportación. Ese es el asunto, la característica de estas caravanas. Así es. Que no están reguladas, ¿no? Exactamente. O sea, no vienen con documentos. No vienen. En su gran mayoría las personas vienen sin documentos, pero muchas de ellas vienen con características especiales que pueden acogerse a ciertos beneficios que les otorga el propio Estado o la comunidad internacional, que es cuando las personas pueden solicitar refugio por ser perseguidas o por tener una condición especial en su lugar de origen, que les permite tener unas características, y por esa característica trae consigo
de que la gente se pueda hacer acreedora a ese beneficio, a esa protección por parte del Estado mexicano. Pero ellas tienen que solicitar refugio Por a supuesto. México. Por supuesto. En el momento en que llegan a territorio mexicano, no van a pedir asilo político a Estados Unidos. Por supuesto, nada tiene que ver. México no va a velar directamente por si van a pedir refugio a Estados Unidos o no. Ellos van a velar por los intereses de estas personas en nuestro país únicamente. Pero sabemos muy bien que la intención de los migrantes, y esto lo ha dicho la historia, lo que hemos visto, los hechos, es que su intención no es pedir asilo político a México, sino a Estados Unidos. Así es. Pero estamos en medio. Así es. Eso se les hace ver a las personas cuando una vez que se les hace una verificación migratoria y la persona manifiesta el interés de acogerse a los beneficios de un refugio en México, se les señala esa situación, que en México no puede acogerse directamente, no pueden acogerse aquí a un beneficio de un refugio para estar esperando para cruzarse a Estados Unidos. ¿Y luego? Ahí pueden ser las personas acreedoras a un procedimiento administrativo en materia migratoria, que pueda traer consigo el regreso a su país de origen. Pero no sucede, no ha sucedido así. En gran parte sí ha sucedido. O sea, no necesariamente toda la gente que llega a México llega y se están en Pero una estas protección. caravanas que hemos visto desde el 2009. Perdón, 2019, perdón. Sí. 2019. Sí, 2019. así es. Sí, con muchas de las personas que han venido a estas caravanas sí ha pasado esto. El Instituto Nacional de Migración las ha verificado a las personas y ha habido estas situaciones y ha habido casos en que estas personas han terminado de regreso de su país, ya sea en el peor de los casos con una deportación o la otra manera es que se les invita directamente a un regreso seguro hacia su lugar de origen. ¿Y qué sucede con las que no pueden, no quieren, no se quieren meter en problemas y sigue avanzando la caravana? Bueno, no es por las cantidades que son también de las gente se ha visto en varias ocasiones que se presenta ese fenómeno. Y bueno, también en esos casos cuando ha pasado eso, no se ha buscado un método represivo a tratar de sacar a estas personas. ¿Por qué? Por la protección y la vulneración en los que se encuentra esa gente. O sea, simplemente es así es. Sin embargo, están sujetas a que puede llevarse esa verificación migratoria en todo momento, hasta antes de hacerse acreedor a un posible beneficio de un refugio. ¿Y quién tiene la responsabilidad de hacer esa revisión migratoria y en el camino o ya dentro del territorio? La ley migratoria es muy clara. La única autoridad que está facultada para llevar a cabo una revisión migratoria es el Instituto Nacional de Migración. Únicamente la única autoridad, nadie más. Ni el municipio, ni el Estado. Nadie más. No pueden detenerlos. Ellos no pueden llevar a cabo una acción. Bien. Ahora, ¿qué hace el municipio en el momento en que después de esta oleada desde el 2019-2020, bueno, llega la pandemia y como que se detiene, pero se dice que puede llegar más? ¿Cuál es la obligación del municipio, sus límites, su facultad para el trato de los migrantes? Tenemos conocimiento la facultad real, como lo menciona el maestro matinadamente, sobre el tema migratorio es de la Federación, principalmente de la Federación. También el Estado cuenta con una oficina, la oficina de COESPO, que también tiene alguna responsabilidad sobre el tema migratorio. El municipio definitivamente no la tiene como tal. Sin embargo, en atención a una situación de ciudad, en atención a algo que nos compete porque están aquí, pues el municipio ha destinado espacios, recursos y capital humano para atender a estas personas. Tan es así pues que tenemos un albergue por el cual ya han pasado cerca de 8,000 personas. En dicho albergue no solamente es un espacio de estancia para dormir y comer, sino que además ese espacio pues cuenta con un consultorio, cuenta con una escuela para niños y niñas y en estos días, precisamente este viernes, se estará inaugurando la primera biblioteca para migrantes de todo el país, con más de 7,000 ejemplares. ¿Cuál albergue se refiere? Al albergue Kiki Romero, el albergue municipal Kiki Romero. Le digo, ya por ahí han pasado 8,000 personas, 8,000 migrantes que han estado ahí alojados con nosotros, a los cuales se les ha dado atención médica. Nosotros hemos colaborado con al menos 70 organizaciones, organismos y otras instituciones, los cuales dan atención psicológica, atención médica, dan asesoría legal, dan apoyos para los retornos a sus lugares de origen, dan varios servicios que se prestan que hemos conjuntado estas alianzas con otros organismos de otras instancias
para que esta población migrante pues tenga información y tenga los elementos para continuar su proceso migratorio y que ya sea que puedan concluir su proceso con el cruce a Estados Unidos o que se retornen a ellos voluntariamente a sus lugares de origen. Y eso es cuando ellos ya están aquí, cuando los migrantes ya están aquí, que no fueron detenidos en todo su trayecto de México, ¿no? Ya Sí. llegan aquí, ¿qué hacer con ellos? El municipio, Albergue. sí, hay que atenderlos, porque otra situación sería el municipio comportarse legalmente y decir no es mi competencia, es competencia de la federación, y lo que ya nos pasó en alguna ocasión, que estuvieron los campamentos en el chamizal, que estuvieron apostados en los puentes y que eso pues afectaba tanto a la seguridad de ellos y ellas como al dinamismo económico de la ¿Y ciudad. por qué no los pueden quitar de ellos? Sí. Bueno, directamente se les invita primero que nada. Sin embargo, aquí la forma en que no es que se les haya quitado, se les protegió trasladándolos a un centro Dándoles un lugar. donde se les pudiera ofrecer los servicios que tiene el propio Estado. En el lugar donde se encontraban era imposible ofrecer los servicios y los ponía en una vulnerabilidad mayor a la que ya se encontraban. Okay. Eso para los que llegan y llegan solicitando ayuda, ¿no? Porque supongo que llegan solicitando ayuda. Y aunque han sido 8,000, ha sido insuficiente para la cantidad de migrantes que llegan a esta ciudad, ¿no? Ha habido momentos del 2019 para acá en los que se han rebasado pero han sido muy pocos. Actualmente tenemos un 60-70% de ocupación en albergue. Diariamente están entrando y saliendo personas. Esa capacidad puede variar, pero hasta el momento no hemos, en lo que va del año, y desde septiembre que se toma esta responsabilidad no hemos sido superados en el número de personas. Es decir, el migrante es como si fuera su casa, llega ahí, entra y sale cuando quiere. No, es un albergue cerrado, además es un albergue filtro. Es cuando las personas que llegan ahí, para empezar, tienen que tener una situación de vulnerabilidad, tienen que tener la necesidad de estar ahí. Entrando se les hace una prueba COVID. Al no tener COVID, bueno, pues ya pueden estar ahí hasta por 15 días. Algunas personas por sus características pueden durar un poco más. Posterior a eso, después de ese tiempo, son trasladados a los albergues federales, en los cuales ya hay mecanismos para incorporarlos a la vida laboral productiva de la ciudad. Si es que no se van a Estados Unidos. Si es que no se van a Estados Unidos o se regresan a su lugar de origen. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos en relación a este compromiso que había, que mucho surgió, o esa fue la base para las revisiones exhaustivas, que ya no va a haber obligación de que los migrantes que lleguen a Estados Unidos a solicitar asilo político regresen inmediatamente a México? ¿Eso se termina? ¿Cómo está esto? Bueno, es una disposición administrativa de Estados Unidos denominada Título 42, es una disposición de salud específicamente, por la cual las personas con el pretexto de temas de salud, temas de contagio, Estados Unidos podía regresar a las personas que solicitaban asilo sin llevarles un proceso migratorio. Okay. Eso estuvo funcionando desde marzo del 2020 y en esa característica pues se regresaron al menos a 71,000 personas de Estados Unidos sin el derecho. Sí, en varias fronteras, sin ningún tipo de proceso. Esa disposición inicia en 1944, una disposición totalmente descontextualizada. Estábamos hablando de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, era un mundo sin la hiperconectividad que tenemos ahorita, sin la globalidad. Había enfermedades que se desconocían en una parte del mundo y que existían en otra. Y Estados Unidos finca esa medida administrativa para protegerse de las enfermedades extrañas que venían de otras partes del mundo. Actualmente, pues ya lo que pasó, como vimos con la pandemia, lo que pasó en China ya estaba, en meses ya estaba expandido por el mundo, por la hiperconectividad. Pues Donald Trump toma esta disposición antiquísima para buscar una forma en la cual regresar de manera express, sin respetar los derechos a la solicitud de asilo, que está incluso establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a pedir asilo a otro estado. Y para eliminarles este derecho, para eliminar llanamente el derecho de asilo, pues se pone en práctica esta medida, pero fue muy criticada. Alegando salud. Sin embargo, los migrantes no necesariamente estaban contagiados ni estaban enfermos, pero sí fueron muchas posiciones de muchos grupos defensores de derechos humanos en Estados Unidos e internacionales,
y fue uno de los compromisos de campaña de Joe Biden, por eso es que este 23 de mayo siguiente es que se va a terminar con este título. Así es. Sin embargo, y solamente para mencionar, eso no implica que se vaya a abrir la frontera o que se vaya a modificar la política migratoria. Precisamente con esto, con todas estas dudas que surgen después de este comentario, nos vamos a ir a un corte comercial. Ya al regresar, pues ya vamos a tener un poquito más de tiempo para tratar de entender qué va a suceder a partir de esta eliminación, ¿no? Bueno, regresamos con esto y con más. Regresamos y sí nos quedamos con, ahora sí que el meollo del asunto. Se va a terminar esa ley o título 42. ¿Y qué va a suceder con México? ¿Qué va a suceder con el compromiso que hizo la gobernadora con el gobernador de Texas? Digo, solo para poner en contexto, las revisiones exhaustivas que tuvimos hace una semana aproximadamente, que concluyeron ya hace una semana, fueron precisamente por eso, por la culminación, la terminación de este título 42, de tal manera que los migrantes que lleguen a territorio estadounidense pues van a poder solicitar asilo político sin que lo saquen del país, como estaba sucediendo. ¿Es así? Parcialmente. Ok. ¿Y qué va a suceder entonces con México? Bueno, México, como lo dijo ahorita aquí el maestro, es necesario que el Instituto Nacional de Migración es el que lleve a cabo las acciones para hacer la verificación migratoria correspondiente. Si bien es importante reconocer de los tres órdenes de gobierno pues los esfuerzos que se han hecho, cada quien en su trinchera, para tratar de atender a estas personas, porque no se nos debe olvidar que estas personas son víctimas de una situación, de una perdón la expresión, de una desgracia humana que se ha sucedido en sus lugares de origen. Y están buscando, en su gran mayoría, lo que buscan es un porvenir, algo que estar mejor, ¿verdad? Entonces es importante el esfuerzo que ha hecho el país. Sin embargo, pues de repente estos grupos de personas han sido más grandes de la capacidad que tiene el Estado para poder contenerlos. Entonces, no creo que vaya a ser diferente ahora. Van a utilizar los medios, yo considero que se tiene que buscar que se respete el Estado de Derecho en nuestro país y no puede ir de la mano de otra manera más que el Instituto Nacional de Migración, que puede llevar a cabo las verificaciones migratorias. Nadie más tiene las facultades y dudo que lo vaya a hacer alguien más. Entonces, ¿por qué hubo un compromiso de algo que no se puede cumplir? Es complicado, son políticas federales principalmente, pero respecto de que las personas van a permanecer o no van a poder ser regresadas, en realidad no es así. Bueno, el título 42 te elimina el derecho a pedir asilo, es una regresión express. Tú llegas, pides asilo, se te elimina ese derecho y eres retornado a México. Pero existe otro programa que es el MPP, la MPP, el programa de protección a migrantes, por el cual se le denomina a México como un tercer país seguro. Las personas cruzan, piden asilo, se les respeta el derecho a la petición de asilo, pero su proceso migratorio lo van a seguir desde México. ¿Y eso todavía sigue? Eso lleva reactivado desde diciembre del año pasado, 5 de diciembre del año pasado se reactivó. Se había suspendido cuando inicia la administración de Joe Biden, pero los estados de Texas y Massachusetts se inconforman ante una corte federal y esa corte federal establece que en realidad el presidente no podía suspender ese programa, ese protocolo, y se reactiva por una orden judicial. Sí, el retorno para que las personas esperen su proceso migratorio en México. Su proceso de asilo lo esperan aquí en México. En ese sentido, pues hemos recibido desde diciembre hasta la fecha a cerca de 800 personas en ese programa de Permanece en México, o MPP, Programa de Protección a Migrantes, y que están aquí en México esperando su proceso migratorio, ir a una corte migratoria y llevar su caso. Y esas personas, pues al momento que se acogen a este procedimiento, México les otorga una estancia, una visa humanitaria, en el cual es de carácter temporal
para que esperen su procedimiento en Estados Unidos para que puedan estar en el país legalmente. Pero una vez que termine lo del título 42 y que hay esta relación que se convirtió en un compromiso entre los gobernadores, Texas, gobernadora Chihuahua, ¿qué va a suceder? ¿Cuál tendrá que ser la actuación de la autoridad? No le corresponde al municipio, aunque lo haya dicho el municipio. ¿A quién le corresponde y qué es lo que debe de suceder? A la federación le corresponde. Y repito, el Instituto Nacional Instituto Nacional de Migración tiene facultades exclusivas. Únicamente es la única autoridad facultada para poder verificar la situación migratoria de una persona en el país. Y ellos tendrán que actuar de alguna manera. Es lo que tendrán que hacer. Pero ¿cómo hacerle para que no lleguen, como dijeron, al Estado? Ese es llevando a cabo las verificaciones migratorias, pero se puede decir que es imposible al 100%. Yo considero que va a suceder lo que ha sucedido a través de toda la historia que tenemos en nuestro país desde que existen las migraciones hacia los Estados Unidos. Necesariamente hay gente que pasa porque pasa y si alcanza a llegar a los Estados Unidos y pide asilo, pues se podrán acoger a este programa de MPP y una vez con eso tener una estancia, una espera aquí en nuestro país con una estancia legal a través de la visa humanitaria que le otorga el Instituto Nacional de Migración. ¿Sigue la revisión de la Guardia Nacional en el bordo? Pues se ha convertido de esas revisiones de carácter permanente. Lo que hemos podido apreciar es que la Guardia Nacional está acompañada de agentes del Instituto Nacional de Migración a efecto de llevar a cabo esas verificaciones migratorias cuando se ofrecen, valga la expresión, ¿verdad? Y están ahí. Sin embargo, a fechas recientes, porque ha bajado la gente, también eso hay que ser, no ha tenido las mismas características que se tuvo en tiempos anteriores. No se ha visto tanto movimiento en esta área. Sin embargo, de manera permanente se les ha visto que llevan a cabo ahí rondines y Pero ellos siguen ahí. Sí. Y siguen para detener a los migrantes. Ellos, no es su función. Ellos no pueden ellos no pueden pararlos. Ellos tienen que estar, insisto, el Instituto Nacional de Migración estará acompañado de estas personas. Se dice que la Guardia Nacional está para cuestiones de seguridad en relación a agentes del Instituto Nacional de Migración que llevan a cabo las verificaciones. Si una persona llega a ser detenida por la Guardia Nacional, automáticamente le están vulnerando sus derechos, porque la Guardia Nacional no tiene facultades directas. Puede acompañar la diligencia al Instituto Nacional de Migración en base a una petición que le haga el Instituto Nacional de Migración, no de manera individual y poder llevar a cabo esas revisiones migratorias. Pero algo que se ve continuamente y que cualquiera lo puede ver, vemos a la Guardia Nacional, lo seguimos viendo, pero van solos, no van acompañados de un personal del Instituto Nacional de Migración. Bueno, lo que se establece ahí también es que están para otras acciones, no nomás es para verificar. Pero nos ha tocado que ellos son los que detienen a los migrantes, entonces, ¿esto es ilegal? Ahí pudiera ser, no tienen facultades para poder llevar a cabo esas acciones de verificación migratoria. Ante todo, no es que se les detenga en el momento, se les tiene que verificar la situación migratoria, porque puede estar en esa área una persona que cuenta con una visa humanitaria y puede estar legalmente moverse en el país de acuerdo a las características que le fue otorgada la visa, lo cual el Instituto Nacional de Migración es el que puede verificar si efectivamente ese documento con el que cuenta esa persona es el que conforme a derecho corresponde. Mas no puede ser que otra autoridad ande verificando y bajo ese pretexto, sobre pretexto de que son extranjeros, puedan llevarse a cabo dichas detenciones. Ok, eso no es posible. No es posible. A menos que vaya acompañado de un delegado, de un personal. De personal del Instituto Nacional de Migración. Ahora, ¿de dónde saca la información el gobierno municipal de que viene otra caravana? Ha sido publicado en diversos medios de comunicación y agencias gubernamentales de Estados Unidos, en la misma página gubernamental, que ante esta terminación del título 42, pues se genera una expectativa de posibilidad de cruce, lo cual pues no tiene ningún fundamento y no carece de bases. El hecho de que termine esta disposición administrativa que hace un retorno express no significa que se les vaya a permitir. Las personas que piden asilo tienen que llevar un proceso ante una corte migratoria en Estados Unidos. Llevar un proceso es demostrar que hay una situación particular de peligro para tu persona.
no solamente el hecho de que vivas en una ciudad de un contexto de peligro, pues en ese sentido toda la ciudad podría mudarse, sino un caso muy, muy particular dentro incluso de esos contextos que puedas demostrar ante una corte. Pero estas personas pues carecen de abogado, carecen de representación legal y además carecen de los elementos para poder acreditar su dicho en muchas ocasiones, por lo cual la cantidad de personas que logran superar o logran tener un resultado favorable en sus procesos migratorios pues es muy, muy bajo. Esto no se va a cambiar con la terminación del título 42. Entonces, estas olas, si se le puede llamar así, o este crecimiento en el flujo migratorio hacia la ciudad, pues tiene bases en rumores y mucho se mueve así en el ámbito migratorio. Son a base de rumores, de dichos que no tienen fundamento, desafortunadamente. El hecho de que diga más o menos para mayo llegan. Sí, porque el 23 de mayo es la terminación del título 42. Así lo ha determinado el gobierno de Estados Unidos. Así como que más o menos el 10 de mayo. Son las fechas de la terminación. Y se considera que eso pudiera llegar a ser un estímulo a voces hacia los países generalmente de Centroamérica, que son los principales expulsores de personas, ¿verdad? Entonces, aparentemente puede haber un estímulo ahí para que la gente intente llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, no ha cambiado nada la situación, ni quiere decir que vaya a haber alguna facilidad para que la gente pueda llegar y los van a estar recibiendo. No hay ninguna base, ¿verdad? No va a cambiar. No va a cambiar. Más o menos, ¿cuánto tiempo duran en obtener el asilo político? Esta nueva edición del programa de protección a migrantes que ya se inició, se suspendió con la entrada de Joe Biden y se reinició este 5 de diciembre. El que esperen aquí, uno de los compromisos con esta segunda etapa o 2.0 también le llaman, es que el proceso no dure más de 6 meses. En 6 meses se les tiene que resolver su situación. Esencialmente tienen una primera audiencia en la cual pueden pedir una prórroga para llevar los elementos. Ellos tienen otra audiencia para el desahogo de esos elementos y una tercera para ya recibir su resolutivo. Y no debe durar más de 6 meses. Es el compromiso binacional que se realizó. ¿Y cuántos han obtenido este asilo? Es una cantidad muy, muy baja, inferior al 2% casi. Es muy difícil. Y es que un momento, una vez que inicia la gente, mucha gente viene bajo voces que oyeron, ni siquiera les cuesta nada, ni reúnen las características de una persona que verdaderamente necesita un refugio, un asilo. Una vez que llegan acá, se dan cuenta de la situación, ve lo que no es aquello que les contaron. Entonces viene ese desencanto. Ilusión, sí. Y es por eso que muchos de ellos regresan de manera voluntaria. Ni siquiera por una verificación migratoria es retornado a su país. Simplemente ellos mismos dicen, hasta aquí, esto no era lo que yo esperaba. Y eso es lo que sucede en su mayoría. Incluso ha habido organizaciones que han auxiliado a estas personas para que regresen a su lugar de origen. Ok, esos son los que piden asilo político, pero hay otros que no buscan un asilo político, que buscan entrar de mojados. Así es. ¿Cómo se mide, cómo se controla esto? Bueno, el gobierno municipal tiene un objetivo muy específico, que es buscar que las personas en situación de movilidad superen su condición de migrantes. Hay 3 formas de superar tu condición de migrante. Llegar al lugar al que ibas, adherirte o incorporarte a la vida productiva del lugar donde terminaste o regresar a tu lugar de origen. En ese sentido, pues nosotros hemos apoyado a cerca de 400 personas a regresar a sus lugares de origen con descuentos, gestiones que se han hecho para descuentos al retorno, ya sea hasta Tapachula, Chiapas, y que ya los países que más expulsan gente, que son Honduras y Guatemala principalmente, en tercer lugar están los desplazados internos mexicanos, pues ya queda muy cerca. Y los que son más lejanos se les traslada hasta la Ciudad de México y de ese espacio pueden comunicarse con sus embajadas. Ese ha sido un proyecto que hemos llevado, en el cual ya casi llevamos 400 personas apoyadas. ¿Qué es lo que por lo regular sucede? O sea, desde siempre. Alguna parte de la población migrante decide regresar y se les apoya con el 50%. Otra población que se asimila ya aquí a la ciudad, que se queda, pues para ello tenemos una bolsa de trabajo. Hemos incorporado también a bastantes personas e incluso tenemos una sobreoferta. Sí, hay más oferta. Hay más oferta
que personas migrantes, además de que se ha identificado por parte de los empresarios que el migrante pues, es una persona que ante la oportunidad la valora un poco más, ante la falta de redes sociales, es decir, físicas, pues tienen una vida social más acotada y son más dedicados a su trabajo. Y esa es otra forma de terminar ese proceso migratorio. El otro es si cruzan y si logran hacerlo, pero eso ya, pues como lo ha mencionado el maestro, no corresponde al gobierno municipal verificar sobre su estatus migratorio ni sus intenciones migratorias. A las instituciones lo que nos corresponde es atenderles. Muy bien, nos vamos a ir a un corte comercial y al volver nos quedamos con otro de los puntos de esta migración que no busca un asilo político o que en su momento lo buscó y no lo encontró, y ahora la otra opción es cruzar de mojados y son víctimas, pues obviamente de la delincuencia organizada, que son contratados por ellos mismos, ¿no? En muchos de los casos. Pero bueno, es un tema bastante detallado que lo vamos a tocar después del corte. En estos últimos ya meses hemos visto cada vez más común que la policía municipal reporta el hallazgo de un grupo de personas hacinados en pésimas condiciones, abusados hasta cierto punto por las condiciones en las que se localizan, y resulta que son migrantes que han contratado en algunos de los casos a polleros, a los llamados polleros, estos delincuentes del tráfico de personas. Antes, o mejor dicho, desde que México está con los Estados Unidos, esto ha sucedido toda la vida. ¿Por qué ahora se da esa búsqueda o por qué es algo más visible, más sensible este tema? Antes no se buscaban, antes no importaban y ahora sí. ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo considero que esto se ha hecho más, se ha visibilizado a raíz de que son grupos más grandes los que se han llegado a nuestra ciudad. Y esto trae consigo es que parte de la labor de protección y de seguridad que debe ofrecer la autoridad, en ese caso sí le corresponde a las autoridades locales. Bueno, ¿por qué? Porque ellos no es que anden siguiendo migrantes, sino que las situaciones que se prestan, porque pueden estar privados de la libertad, puede haber intervención. No es que estén buscando migrantes. A los policías municipales. Así es, okay. Sino que por la propia naturaleza de la protección que buscan de las personas, se advierte, se da cuenta que está en medio la comisión de un delito en ese momento, que puede ser a través de una privación legal de la libertad, intervención directa del crimen organizado o en sí tráfico de personas. Y es cuando estos casos actúa la autoridad local. Sin embargo, esa actuación de la autoridad local es en relación a esas personas que están cometiendo algún delito, no en relación a los migrantes. En relación a los migrantes les da protección, les acoge algún beneficio de los propios que otorga en los diferentes espacios que tienen. Uno de ellos es el gimnasio Quique Romero. Cuando se descubre un grupo de estas personas en total vulnerabilidad, que estaban privadas de la libertad por un grupo, a esas personas sí están cometiendo un delito. Sin embargo, los migrantes no están cometiendo ningún delito en ese caso. Pero además, bueno, ellos están cometiendo, los delincuentes, los polleros, los traficantes de personas, por supuesto que están cometiendo un delito, así es. Pero son los migrantes los que buscan su servicio. Así es, pero bueno, eso no los justifica para que puedan llevar a cabo esa serie de acciones, porque ellos saben que los delincuentes saben que están cometiendo un delito. En ese caso, ellos sí son acreedores a esta intervención policíaca. Sin embargo, los migrantes tienen una protección por parte del Estado ante ser las víctimas de la comisión de un delito. ¿Y se les devuelve su dinero, el que le pagaron al No, pollero? eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero sería prácticamente imposible, porque no se sabe ni siquiera si se les pagó o no se les pagó, no se sabe. Sin embargo, estas personas, el interés que tiene el Estado es protegerlos de manera mediática ante las necesidades que presentan en ese momento, la vulnerabilidad en que se encuentran.
ver la situación de salud, ver que estos estén seguros, que puedan obtener sus alimentos, que puedan estar resguardados en un lugar donde puedan estar de manera tranquila. Y en su caso, una vez que están en esa posibilidad, ellos ver qué es lo que van a hacer con su vida. Unos optan por regresarse, otros optan por solicitar un refugio. Y otros más para Y otros más, así es, seguir exactamente. buscándole. Exactamente. Hasta que logran. Así es, exactamente. Además, una vez que están en estos espacios, bueno, el Instituto Nacional de Migración, una de las limitaciones que tiene es en aquellos espacios que existen para protección a migrantes, ellos no pueden acercarse a esas áreas. La ley migratoria se lo establece, no pueden acercarse a estos albergues. El Instituto Nacional de Migración. Okay. Entonces, eso de alguna manera les da una protección a los migrantes. Okay. De no Eso, ser... que no va a llegar el Instituto Nacional de Migración a verificarlos y iniciar un procedimiento administrativo en contra. Pero entonces, ¿qué hace la ciudad con tanto? Bueno, lo que nos corresponde a nosotros es solucionar el tema de ciudad, que es que las personas no estén en lugares... Perdón, a la ciudad no le importa que se queden aquí. No, sí, como lo mencionaba, nosotros buscamos esas 3 vías de terminación del proceso migratorio, que es retorno voluntario, incorporación o terminación de su proceso migratorio. Por eso no les damos tiempo indefinido, por ejemplo, en el albergue Kiki Romero. Pero si no quieren regresarse a su país de origen, entonces ya lo entregan al Instituto Nacional de Migración. Se entrega al albergue Federal Leona Vicario, que pertenece a la Secretaría de Bienestar. Después del tiempo de ustedes. Y ahí Sí. ya termina su función. Sí, así es. Y entra al albergue. Entonces, este albergue, de todos en los albergues, no es que la autoridad en los albergues vaya a actuar para buscar a estas personas y verificarlos y establecer, oye, sabes que no estás aquí, no tienes una situación regular en el país, se va a iniciar un procedimiento administrativo en materia migratoria en tu contra para llevarte de regreso a tu país. No se lleva a cabo estas acciones. Se les señala a las personas que llega un momento en que los caminos que utiliza, como los que lleva a cabo el municipio, efecto de que esta gente puede hacer algo con su vida, valga la expresión. No se les mantiene ahí directamente, se les señalan las opciones que tienen. Y una de ellas es, o te regresas a tu país, o bien si buscar un refugio para que estés legalmente en nuestro país y así te puedas incorporar a la sociedad, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer. Lo pueden, algunos de ahí que señalan las condiciones en que se encuentran, van y solicitan directamente, incluso en el Instituto Nacional de Migración, ahí pueden ir a solicitarlo. ¿Y es permiso para trabajar? O Les otorgan el permiso. Al tener una situación legal en el país, les da la posibilidad de elaborar. ¿Y cuánto tiempo es este permiso? Primero, las características depende de qué vayan a hacer. En el programa del MPP les dan un permiso hasta en tanto tengan la audiencia con la autoridad estadounidense. En ese tiempo les dan un permiso para que legalmente estén en el país. En el caso de otras personas que quieren mantenerse aquí en México, les pueden dar una visa humanitaria. Generalmente es por un año y al año es revisable. Y si se cumplieron con las condiciones que se les establecieron en el mismo documento, puede ser renovable a efecto de posteriormente buscar que sea una persona ya inmigrada. Y una vez que está aquí en nuestro país, buscar una naturalización. Usted mencionaba el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Así es. El albergue Leona Vicario fue motivo de nota periodística cuando al interior pues, se encuentra un cadáver de un migrante que tenía, creo que 2 días, 3 días de haber muerto y no se habían dado cuenta. ¿Qué ha sucedido con esta situación? ¿Vino personal a revisarlo? ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino? ¿La Comisión Nacional? ¿Qué sucedió? Bueno, intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició una investigación. Por cuestiones de competencia, hacer una autoridad de carácter federal, la que se encarga del albergue, le correspondía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevar a cabo la investigación. Tengo entendido que se inició una investigación por parte de ellos. Además, la propia autoridad federal inició una investigación al respecto y hasta donde se determinó que había sido una muerte natural la que había tenido esa persona. Sí, la duda no era la muerte, sino es. el tratamiento que se le dio a esa pobre persona, porque no se dieron cuenta. Así es. Es que, bueno, ahí a lo mejor voy a hablar más porque no estuve yo ahí en el asunto, pero el detalle es que aparentemente todo fue una cuestión normal la que se dio ahí. Era una persona que ya estaba laborando aquí en la ciudad, se estaba buscando que se incorporara ya a la vida normal de nuestro país, sin embargo ella estaba sujeta en espera de
de un posible asilo hacia los Estados Unidos. Y por desgracia, pues falleció de manera natural y no se percataron. Pero eso desencadenó otras muestras de enojo, de inconformidad. ¿Se apagaron? Pues hasta donde sé, ya ha llevado algunos procedimientos de revisión por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a ellos llevan a cabo visitas a estos centros a este centro de refugio de migrantes, y ellos constantemente están en contacto con el albergue. Hasta eso es lo que tengo entendido. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las otras albergues? Con los de la iglesia, por ejemplo, católica, la Casa del Migrante, con muchos otros más. Hace poco hubo también uno que fue improvisado y que de repente se llenó, si no me equivoco, de haitianos, una comunidad haitiana que llegó a un lugar que, por cierto, fue clausurado, ¿no? Y hasta la fecha ya no se ha abierto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, como el fenómeno mismo lo ha estado manifestando el maestro, es muy grande para ser atendido por el Estado. Incluso por las 3 esferas del Estado no dan abasto a todo el flujo migratorio por estar enseguida del país al cual tiene más arribo en todo el mundo. En todo el mundo no hay mayor migración que la que se hace a Estados Unidos. Entonces, un país de tránsito como es México no puede darle el servicio, ni contención, ni atención a toda esta población. En ese sentido, pues nos hemos apoyado, o el Estado se ha apoyado de instituciones de fe, como son los albergues abiertos por pastores y por la Iglesia Católica, así como de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, pues corresponde a ciertas oficinas llevar la revisión de que en esos lugares estén las condiciones dignas, y en caso de no contar con ellas, pues se realiza, como en este caso se hizo, el cierre de este albergue. ¿No les corresponde al municipio? En este caso no, principalmente me parece que a la Comisión Estatal, en cierto sentido, revisar los albergues. Y pues es importante, por ejemplo, en el albergue municipal Quique Romero, pues nosotros hemos abierto las puertas, digo, más de 70 entre organizaciones, instituciones y organismos son los que nos visitan. Tener las puertas abiertas, además de que recibimos una gran cantidad de apoyo, pues nos da una transparencia que nos avala en el trabajo que estamos haciendo. ¿Ustedes reciben apoyo? Sí, de hecho el gobierno municipal aporta únicamente, el municipio tenemos la ventaja en esta coyuntura que se ha estado trabajando, que no está gastando ni un solo centavo, más que está poniendo el inmueble, está y pagando los salarios, los sueldos de las personas que estamos ahí. Pero lo demás se hace mediante gestiones. Por ejemplo, la comida se lleva 3 veces al día, se prepara por las cocinas móviles del Ejército Mexicano, por parte de Bienestar. Muchos de los insumos los obtenemos de la Organización Internacional para las Migraciones, de la ONU. También muchos de otros de los insumos los obtenemos de ACNUR, de UNICEF, también para todo el tema de niños. Hemos hecho con muchas donaciones y con personas que están haciendo servicio social. Tenemos el tema del consultorio que tenemos ahí. La escuela para niños y niñas migrantes, que ya ha atendido a bastantes niños, que además ha sacado a niños leyendo de ahí, pues se hizo con organizaciones de la sociedad civil y población en general que aportó. Y la biblioteca que estaremos inaugurando este viernes, pues fue con la población en general. Se inició una campaña en la cual solicitamos a la población llevar a los libros que ya no estaba utilizando, que le dieran una oportunidad a esos libros que ya no iba a utilizar, y la población atendió muy bien. Llevaron 7,000 libros. Además de eso, hemos tenido sin fin de eventos, verbenas. La población juarense es muy hospitalaria, es muy fraterna, y en eso nunca hemos batallado. Siempre que levantamos la mano para pedir ayuda, sobra quien nos vaya a ayudar, al grado de que en este pasado diciembre tuvimos 8 posadas para los niños y niñas del albergue. Llegamos a una cantidad de juguetes que ya no era ni siquiera cómoda tener. Eran muchos juguetes, fueron muchos festejos. Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes. Sí. Entonces, más allá de algunas expresiones de inconformidad con estas personas, es mucho mayor el número de las personas que apoyan a esta población, y en ese sentido el trabajo para el municipio ha sido muy sencillo, porque la población juarense siempre nos ha estado apoyando. Nos vamos a un corte comercial, y al volver, lo que ustedes han encontrado en estos albergues particulares, por así decirlo, ¿no? Sí. De organizaciones. Volvemos.
Bien, regresamos con más. ¿Y qué se ha encontrado en estos albergues? ¿Se ha abusado de los migrantes o es de buena fe? Bueno, en su gran mayoría, porque no se puede decir al 100%, ¿verdad? Todo es de buena fe, ¿verdad? Las organizaciones de la sociedad civil han sacado la casta, se puede decir, en estos casos, y han dado apoyos que muchas veces son indescriptibles de todo lo que han trabajado para poder apoyar a esta población migrante. Como decía, si bien es de reconocerse de los tres órdenes de gobierno los esfuerzos que se hacen, la sociedad civil ha hecho un esfuerzo que no tiene por qué no tiene por qué estarlo dando a reconocer, pero la hospitalidad que tienen en Juárez se ha visto sin ningún interés, han echado todos los esfuerzos, logrando apoyos de otros lugares, incluso de los propios Estados Unidos, de organizaciones de otros Estados Unidos a través de las redes que tienen para apoyarlos. Pero no del gobierno de Estados Unidos. No del gobierno de Estados Unidos, las propias organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos. Cuando se ha encontrado algo, alguien ha hablado para algún caso, algún tema, pues se ha visto a través de los órganos del Estado apoyarnos, ya sea con la Subprocuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, en el caso de las familias, caso de los niños, el propio Protección Civil del municipio también para ver las condiciones en que se encuentran los migrantes, la Secretaría de Salud en gran parte para la atención médica, eso es apoyos de diario, se puede decir, ¿verdad? Y la respuesta de la sociedad ha sido muy buena, más de lo que uno se imagina, porque no es fácil estar atendiendo a grupos de personas con características tan diversas y sin embargo, pues las puertas han estado abiertas para ellos. ¿Cuántos casos de abuso sexual han encontrado a mujeres migrantes, a niños, a niñas? Bueno, directamente nosotros de haber encontrado algo, nosotros no hemos encontrado ninguno. Se ha llevado algunas investigaciones por ahí. Sé que el Estado ha intervenido, la Fiscalía ha intervenido en algunos casos, incluso ha judicializado algunas carpetas de investigación y llevado a cabo las detenciones correspondientes. Sin embargo, pues no me correspondería a mí decir exactamente porque no tengo el dato exacto, ¿verdad? Pero sé que se han llevado a cabo algunas acciones. ¿De abusos en los centros? En los propios centros, así que ha habido. Son temas bastante delicados y por la propia naturaleza, pues la autoridad tiene que investigar y llevar a cabo las acciones correspondientes y dar la seguridad que se requieren dentro de los centros de albergues. ¿Cuántos niños migrantes viajan solos? Tampoco tendría, no se lo podría procesar. Es que, miren, la característica del niño migrante no acompañado es muy particular, porque llega a la ciudad, va a llegar a un albergue y vienen acompañados de personas. Sin embargo, en el albergue no les corresponde empezar a investigar y sacar los temas, ¿verdad? Ya después, estando ahí, se ha percatado que se trata de menores que viajan solos. Y una vez que pasa esto, se le busca la protección, ¿verdad? Directamente. Es cuando interviene directamente la Subprocuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellos no pasan a Estados Unidos, ellos ya se quedan aquí. Algunos casos han pasado a Estados Unidos también. Cuando sus familiares están allá y tienen la posibilidad de pedir el auxilio hacia ellos. Sin embargo, también ha habido niños que han tenido que, la Subprocuraduría ha tenido que intervenir con ellos y buscar el regreso de los mismos a sus lugares de origen. ¿Es más común varoncitos que niñas? Sí, es más común. Sin embargo, a fechas recientes ha habido, no se puede decir igual, pero muy parecido los números. Hay otros casos que hemos visto, por ejemplo, una mujer que murió en el puente Zaragoza hace ya algunos meses, que la vieron ahí varias personas, madres de familia que llevaban a sus hijos a estudiar a Estados Unidos todos los días, hasta que un día la encuentran sin vida y aparentemente murió por falta de comida, de alimentación, de agua. ¿Por qué llegar a eso? Bueno, son hechos lamentables, ¿verdad? Que entre el número de personas suceden esos casos. Desgraciadamente, cuando pasan y no se percata la autoridad, que generalmente es la que encargada de revisar esto, hasta que desgraciadamente pasan estos asuntos, ¿verdad? Por suerte, se puede decir que son hechos aislados y que se cuelan entre las cosas que pasan, porque si algo se busca por parte de las organizaciones de la sociedad civil, están muy mezcladas en andar invitando a la gente. La propia autoridad, en los rondines que hace, se les invita a la gente que vayan a los albergues para evitar hechos tan lamentables como estos.
Sin embargo, pues no estamos exentos a que puedan suceder esta serie de acciones. Muy bien. Finalmente, como conclusión, Santiago. Bueno, principalmente recordar y agradecer a toda la población que está apoyando tanto en esta labor que es tan de Ciudad Juárez, pues que una frontera tendrá esa circunstancia por siempre, por sus mismas características geográficas, siempre tendremos este fenómeno de la migración. En realidad se genera más expectativa y expectativas negativas sobre la migración que en realidad no ocurre. La migración también trae cosas buenas, trae una pluriculturalidad, trae riqueza cultural, hay inversión económica. Recordemos cómo estaba la zona centro antes del 2018, era una zona completamente abandonada, que de alguna forma una población migrante le dio vida, ¿sí? Principalmente los cubanos. También hay inversión por parte de ellos, también tienen fuerza laboral, hacen negocios, no todos llegan en situación de vulnerabilidad. Entonces hay que aprovechar también los beneficios que tiene la migración y recordar que somos una ciudad migrante y que en realidad hay más expectativas negativas, hay más noticias negativas que generalmente y hasta el momento no se han materializado. No hemos caído en carencia de trabajo, no hemos caído en desgracia criminal por culpa de la migración. Entonces, pues no hay razón real para asustarnos de este fenómeno y que además pues va a ser natural y que se va a ir regulando naturalmente. ¿Cuánto está solicitando el gobierno municipal o cuánto necesita para la atención de esta posibilidad que lleguen nuevos migrantes? En realidad tenemos actualmente capacidad para recibirlos, tenemos insumos para recibirlos y lo que vayamos necesitando, que es en insumos, que es en recursos materiales, lo estaremos viendo con la Organización Internacional para las Migraciones, que es pues quien tiene la mayor capacidad económica para poder hacer esta atención, con UNICEF, con ACNUR y con algunas otras organizaciones que muchas se han mostrado también muy dispuestas a ayudar. Entonces, tampoco es una situación de desgaste económico para el municipio, lo hemos logrado manejar bien con los aliados y aliadas que están trabajando ahí y yo creo que esta situación de la terminación del título 42 no va a ser tan grave como se supone y que le vamos a poder dar salida en una coordinación que estamos llevando muy cercana con el Estado y la Federación. Entonces, ¿no van a requerir recurso público para esta atención? Todavía, cuando se me pregunta si estamos preparados, si vamos a requerir algo más, no sabríamos decir cómo vamos a enfrentar algo que todavía no conocemos ni siquiera la magnitud. No sabemos de cuántas personas estamos hablando. En tal sentido, pues sería el representante político de la ciudad, que es el presidente municipal, y el que él también está muy enterado y con el cual le llevo información permanente de cómo se está moviendo la situación, y que él también pues, podrá hacer, que es un excelente gestor, podrá hacer las gestiones necesarias con el gobierno federal para hacer la atención de esto. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche y muy agradecidas con su presencia. Al contrario, muchas gracias, Mirna. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Gracias por su atención. Muy buenas noches.